tema de esta predicación, la fe y el fracaso. La fe y el fracaso. ¿Cuán importante es en nuestra vida, en esta tierra, el considerar la palabra de un Dios vivo? Considerar su palabra siempre será una palabra la cual nos alentará y traerá un consejo oportuno a nuestras vidas. Y esta tarde Dios desea ministrarnos a través de esta palabra que está en la Biblia y que fue un momento importante en la vida de un rey, Asa. En el Antiguo Testamento Dios habló a su pueblo a través de los reyes y los profetas. Solamente a través de los reyes y los profetas Dios ministró al pueblo. A través de ellos daba el consejo, daba la exhortación. Pero cuando revisamos la historia de Israel como nación, encontramos que después de que muere el líder Josué, a partir de ese momento vino un tiempo de profetas y fue muy inestable. Recordemos que Samuel fue el último de los jueces y el primer profeta. Y cuando está Samuel en el pueblo de Israel, Israel pide que tuviera un rey, Israel. Dios no estuvo de acuerdo en ese momento, sin embargo, permitió que Israel fuera gobernado por reyes. Y todos los reyes a partir de Saúl hasta al final del Antiguo Testamento, los reyes pasaron por momentos muy difíciles. Muchos buscaron a Dios y el pueblo buscó a Dios. Otros no buscaron a Dios, hicieron lo malo y alejaron al pueblo de Dios. Y así fue la historia de Israel. Después de David, que fue un rey importante en Israel, vino Salomón, su hijo, y posteriormente vino Roboam, su nieto. Y a partir de ese momento, en el capítulo 13, déjame dar un poquito de contexto en cuanto al pasaje, encontramos de que estuvo Abías, el padre de Asa, y él estuvo reinando. Abías muere y sube al trono Asa. Y esto es muy importante, hermanos. Toda vez que el rey buscó a Dios, el pueblo buscó a Dios. Cuando el rey se alejó de Dios, también se alejó el pueblo. Y en este lugar hay padres de familia, los cuales representan la dirección del hogar. Si usted busca de Dios, papá, sus hijos buscarán de Dios. Si usted se aleja de Dios, no espere que sus hijos estén donde usted no está. Por eso esta tarde Dios quiere que reflexionemos y meditemos cuán importante es nuestra fe. Según la Biblia, fe es confianza en las promesas de Dios. ¿Qué es fe, hermanos? Eso es fe. Cuando usted dice yo tengo fe, es porque usted está confiando en las promesas de Dios. La fe no es ciega. La fe radica en las promesas de un Dios vivo. Y cada vez que usted tiene fe, es porque usted está confiando en lo que Dios dejó para usted y para mí. Dice el versículo 1 del capítulo 14: durmió Abías, o murió, con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, Jerusalén, y reinó en su lugar su hijo Asa. Y esto es muy importante. El pueblo de Dios en el reinado de Abías no buscó a Dios, se alejó, hizo lo malo. Por lo tanto, el pueblo de Dios se alejó también. Y llega un momento en el cual Asa toma el lugar. Y dice el versículo 2: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Un hombre de Dios de apellido Browning dijo en relación a la fe: el ardor de la fe, una vez dentro de nosotros los cristianos, hace que todo lo que demás sea insignificante. Nuestra vida penetra con tal fulgor como el fuego a la madera o al hierro. Y es así como Asa abraza la fe del Dios de la Biblia. Y dice el versículo 2 que hizo lo bueno y hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y esto es muy importante, porque esto nos habla del carácter de este hombre. El carácter es muy diferente a la reputación. La reputación es lo que la gente piensa de mí, quién soy.
El carácter es lo que soy realmente. Y es ahí donde Dios trabaja en nuestras vidas. Y dice que Asa fue un hombre el cual hizo lo bueno y lo recto. Y esto nos habla de un comienzo noble. No se rehusó Asa a dejar y abandonar las palabras de Dios, sino que puso todo su caminar en las cosas de Dios. Y eso es bueno, porque esto ayudó que el pueblo se acercara a Dios. Versículo 9 del capítulo 16, allí en el segundo libro de Crónicas. Vamos a estar entre el capítulo 14, 15 y 16 de Crónicas. Vamos al capítulo 16, versículo 9. La rectitud de Asa en su vida produjo algo. Dice el versículo 9, capítulo 16: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y dice el versículo 9: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Encontramos entonces de que Asa comenzó a reinar en Israel y comenzó a quitar las imágenes de acera, comenzó a quitar los ídolos de su corazón y comenzó a buscar a Dios. Dice el versículo 9 que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, están al pendiente de las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Pero encontramos un Asa que comenzó a hacer lo bueno y lo recto. Vamos a regresar al capítulo 14, versículo 3, y vamos a ver lo que Asa hizo como rey en su tiempo frente al pueblo de Israel. El pensamiento de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios lo fortaleció al rey. Y dice el versículo 3: porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró de las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Recordemos que Israel fue un pueblo que cometió el pecado de idolatría constantemente. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la palabra de Dios nos recuerda esta tarde que el único lugar importante en nuestra vida debe de ser Dios. Dios no comparte con nadie en su lugar. El ser humano es por naturaleza idólatra. Siempre busca colocar a alguien en ese lugar. Y a ese ídolo él le entrega todas sus fuerzas, sus energías. Usted podrá decir: pastor, yo soy cristiano, no tengo imágenes. Pero solamente reflexione esto: ¿en quién pone usted todas sus fuerzas? ¿A quién le dedica el mayor tiempo de su día? ¿En quién está enfocado usted? Sus objetivos, ¿hacia dónde van? Porque en la respuesta a esa pregunta, ese es su Dios. Muchos tienen como su Dios al trabajo. Ahí están constantemente. Y esta tarde Dios te dice que Él no compartirá con nadie en primer lugar. Y encontramos un Asa que comenzó a quitar aquello que estaba estorbando en la vida espiritual del pueblo. Versículo 4: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Y esto fue muy importante. No solamente quitó aquello que estorbaba espiritualmente al pueblo, sino que fue Asa como rey el que empujó a que el pueblo buscara a Dios. Y déjeme recordarle, papá, ese es tu trabajo: empujar a tus hijos a que busquen a Dios. A veces los padres son los que estorban a los hijos para buscar a Dios. Que no sea así en tu vida. Tú debes de ser el padre que constantemente esté impulsando a los hijos a buscar de Dios. Si el hijo quiere buscar a Dios en los cultos, anímelo, no sea estorbo. Si su hijo está empeñado en las cosas de Dios, permítale que esté ahí. Asa fue un rey que empujó al pueblo para que le buscara, y eso fue bueno. Continúa el texto 4: y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. No solamente lo empujó, sino que lo llevó a un pueblo a que fuera obediente a las cosas de Dios. Y esto nos habla de un carácter. La obediencia a Dios no es un don, es algo que constantemente se está cultivando. La obediencia se aprende. Y Asa entendió que el pueblo tenía que buscar a Dios. Versículo 5: quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. El resultado
de la búsqueda de Dios trajo paz, según el versículo 5. Hubo paz en el reinado de Asa. Y vamos a ver ahora la gran fe de este hombre. Hizo lo bueno, hizo lo recto y trajo como resultado paz en el pueblo. Vamos a ver la gran fe de este hombre. Versículo 11. La fe de Asa fue puesta a prueba cuando un ejército de 580,000 etíopes fueron contra Judá. Y sabe que siempre hubo luchas en Israel. Y fue puesta a prueba la fe del rey. Versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Y vemos al rey que en el momento de la prueba, él consideró a Dios para que lo ayudara. Y qué importante, papá, es considerar a Dios en tus luchas y en tus pruebas. Regularmente buscamos al de al lado, al del frente, pero Dios quiere que recuerdes que el que te ayudará en tus problemas, solamente Él te fortalecerá. Y vemos a un Asa que cuando vienen los etíopes hacia Judá, él busca a Dios en el versículo 11 y comienza a decirle: ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y esto es muy importante, hermanos. Compartía yo esta frase en la iglesia de San Andrés en la mañana: la fe no se hereda, la fe se enseña. Una vez más, la fe no se hereda, la fe se enseña. Si tu hijo ve cómo tú haces las cosas, él aprenderá de ti. Si tú solamente le quieres heredar y decir: hijo, tú eres cristiano, no. A los hijos hay que enseñarles con el ejemplo cómo se camina con un Dios vivo. Démosle ejemplo a los hijos, y cuando usted no esté, tenga la seguridad que su hijo caminará con Dios, porque usted le dio ejemplo. No es correcto, no es sano que los padres no le den ejemplo a los hijos. Tenemos que darle ejemplo. Y vemos la palabra de Dios que se apoyó en Dios Asa, dice el versículo 11: y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y nos habla de un Asa temeroso, un hombre que consideró a Dios en sus decisiones. Por muy pequeñas o grandes, él comenzó haciendo lo bueno y lo recto. Versículo 12: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa. 580,000 etíopes en esa guerra, y Dios le dio la victoria a Asa. Y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Vemos cómo el rey comienza a ganar la batalla porque tuvo fe, confió en su Dios, se apoyó en Dios. Las promesas de Dios fueron importantes en su vida. Y vemos a un rey que tal pareciera como que las cosas van bien, y comienza a ver una obra en su virreinado Asa. Capítulo 15. Vamos al capítulo 15. Vamos a ver un área más en la vida de Asa. Hubo una advertencia por parte de Dios para con Asa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. ¿Me ayuda a leer? Y si le buscareis, ¿qué significa eso, hermanos? Dios está con aquel que le busca. Si usted no quiere nada de Dios, no recibirá nada de Dios. Y la palabra que le envían a Asa y a Judá como nación: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también, ¿qué dice, hermanos? Esto es una advertencia. Si buscas a Dios, él estará contigo. Si te alejas de Dios, él no estará contigo. Dice Gálatas: todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar.
Si tú quieres sembrar decisiones lejos de Dios, es lo que vas a cosechar. Y es una palabra de advertencia que Dios le dio al rey. Si buscas a Dios, Dios estará contigo en tus batallas, Asa. Si te alejas de Él, Él también se alejará de ti. Versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Y vemos cómo esta palabra de advertencia viene para el pueblo para que cuidara su comunión. ¿Sabe, hermano, que nadie peca de un día para otro? Otra vez, nadie peca de un día para otro. Cuando viene el hombre y comete pecado es porque comenzó hace semanas, hace meses en su mente a comenzar a maquinar cosas que luego se dan o se concretan. Cuando alguien dice es que falló, se equivocó, no. Según Santiago, todo se da como una gestación. Y esta palabra de advertencia llegó a la vida de Asa en un momento importante. Como esta tarde llega a tu vida y a mi vida una palabra de advertencia. Si consideras a Dios en tu corazón, ten la seguridad de que Dios estará contigo. Si te alejas de Él, traerá consecuencias que tú enfrentarás. Continúa el pasaje diciendo: 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Cuando el pueblo reconozca o reconoció que se alejó de Dios y buscó a Dios de corazón, la palabra de Dios dice que Dios fue encontrado. Dios le dio una palabra de advertencia a Asa, que cuidara su proceder. De otra manera vendrían consecuencias. Versículo 9 del capítulo 15. Hacer lo recto y lo bueno, escuche esto, siempre influye en los demás. Como hacer lo malo. Hacer lo bueno y lo recto en la vida repercute en los demás. Porque los demás nos están viendo. Papá, mamá, si tú haces lo recto y lo bueno delante de Dios, va a influir en aquellos que te rodean. Somos llamados a ser conscientes de ello. La influencia de Asa, cuando hizo lo recto y lo bueno, afectó al pueblo. Versículo 9. Después reunió a todo Judá y a Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, las otras tribus de Israel, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. La gente de alrededor, de los otros pueblos o de otras tribus, comenzaron a agregarse con Asa. Les gustaba cómo este hombre estaba buscando de Dios. Y sabe, hermanos, que Dios nos recuerda esta tarde. Cuando hacemos las cosas bien, estamos influyendo para bien en otros. Y querrán hacer lo que tú haces. Cuando tú caminas rectamente en las cosas de Dios, la gente que te ve, y pueden ser tus hijos, tu esposa, tu cuñado, tu cuñada, querrán seguirte porque estás haciendo algo bueno. Y eso es una influencia muy importante. Versículo 12. La influencia de Asa no solamente fue buena, fue eficaz en el pueblo. Versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. ¿Por qué? Porque vieron que el rey caminó con Dios. La gente que vio dijo: caminaremos con el Dios de Asa. Si tú buscas de Dios, los que te siguen caminarán con Dios. Eres una influencia. Impactas el corazón de los demás, para bien o para mal. Dios quiera que sea para bien. Versículo 13. Y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocina. Encontramos cómo Israel comenzó a buscar a Dios. Todo resultado de Asa, cómo estuvo haciendo las cosas. Sin embargo, llega el momento que algo sucede en la vida de Asa. Y es aquí donde está el clímax del mensaje. Hemos visto cómo un hombre que buscó a Dios e hizo lo recto, comenzó a cosechar victorias. Comenzó a ser de bendición.
La fe que él tuvo trajo grandes victorias al pueblo. Pero llegó un momento cuando Asa descuidó su vida. Capítulo 16, versículo 1. Y sabe, hermanos, que pensaba en usted esta mañana. Me levantaba muy de temprano, porque casi siempre o siempre los domingos cuando me levanto, procuro revisar otra vez lo que voy a predicar. Y me pongo en las manos de Dios para que Él me ayude para hacerlo con responsabilidad. Y cuando me levanté hoy de temprano por la mañana, pensaba en usted como iglesia en este momento. Si Dios lo tiene en victoria a usted, no descuide su vida. No la descuide. No se relaje. No piensa y diga, hoy voy a faltar al culto. No es tan importante un día que falte. ¿Qué tiene? No. No sea negligente. Hay gente que dice, hoy no voy a orar. Hoy, ¿sabe qué, mujer? Hoy no voy a orar, me voy a dormir, estoy cansado. No descuides tu vida espiritual. Si la descuidas, te puede pasar lo que Asa. Versículo 1. Capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Una lucha, una guerra. Y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno el rey Asa, rey de Judá. Fue una lucha contra Asa, contra su reinado. Baasa, rey, y dice el versículo 2, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros. ¿Me ayuda a leer? Y de la casa real. Pregunta, ¿por qué puso Asa la confianza en los tesoros del templo? ¿Y por qué no buscó a Dios? Yo me hacía esa pregunta. Una batalla como las otras, pero en este momento él descuidó su vida y él consideró arreglar los problemas con sus propias fuerzas. Y es así cuando el hombre se equivoca. Pensar arreglar sus problemas y diciendo, esto haré de esta manera, y no consideramos a Dios. Asa tomó a la ligera eso. Y dice el versículo 2, sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo, y como lo hubo entre tu padre y mi padre, he aquí yo te envío plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retiren de mí. Eso se llama soborno que hizo el rey. ¿Sabe, hermanos, que todo lo que leímos en el capítulo 14 y capítulo 15 de el segundo libro de Crónicas quedó atrás? El pasado está atrás. Si en el pasado en tu vida hubieron victorias, lo importante es el presente. ¿Cómo está tu vida? Hoy tienes que afianzarte. Asa descuidó su vida. Ese momento cuando él se dejaba guiar por el Espíritu de Dios en su vida, ese momento cuando él se apoyaba en las cosas de Dios y consideraba a Dios en sus decisiones, él dejó de hacerlo. Y las consecuencias fueron muy grandes. Se alejó de Dios y hubo rebeldía en su corazón. Versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Ananí. Aquí el vidente es equivalente al profeta. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. A toda decisión hay una consecuencia. Tú dependes y tú decides en quién te apoyas en tus decisiones. Pero siempre hay una voz de Dios para advertirte y para animarte y considerar a Dios en tus decisiones. Asa fue advertido. Tomó a la ligera su decisión, quiso sobornar al rey de Siria, pero vino palabra de Dios. Versículo 8. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová
y Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho. Cuando no consideras a Dios en tus decisiones, locamente hacemos las cosas. Son en un arrebato de emoción. Y es la palabra del profeta Ananí o del vidente Ananí para el rey Asa. Cuando buscaste a Dios, Asa, ahí estuvo la victoria. Cuando te alejaste de Dios, vienen las consecuencias. Concluye el versículo 9. Porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti, habrá más luchas. Entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. Vemos a un hombre el cual quiso no escuchar la voz de Dios. Prefirió meter a Ananí en la cárcel para no escuchar la voz que le estaba exhortando. Como esta tarde Dios te está hablando y nos está advirtiendo. Cuidemos, vigilemos nuestra vida. No nos relajemos en la vida cristiana. Sigamos con mucha cautela y con ánimo las cosas de Dios. Dice el texto que se enojó contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Sabe que lejos de recibir el consejo de Dios, se molestó? No le gustó lo que Dios le estaba diciendo. Esta tarde es muy importante, hermanos. La palabra de Dios nos advierte. No descuidemos nuestra comunión con Dios. Es importante. Dios nos dio una familia. Vamos a dirigirla con sabiduría y en el temor de Dios. Asa, como rey, no consideró el consejo y el llamado de Dios, exhortándolo a su corazón. Y en el capítulo 16, versículo 11, comenzamos a ver cómo fueron los últimos días de este rey. Comenzó muy bien. Fue un gran testimonio y la gente le siguió. Versículo 11, capítulo 16. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad, ¿me ayuda a buscar? ¿A leer, hermanos? Y esto es terrible. Alguien dirá, ¿qué tiene de malo buscar a los médicos? ¿Es malo? No. El asunto no eran los médicos. El asunto es de que en su corazón no buscó a Dios. Había cosas que tenía que arrepentirse de eso, pero él decidió no hacerlo. Llegó a su vida una enfermedad. Todos estamos de paso en esta tierra. Dios nos recuerda que somos frágiles y podemos enfermar. Tuvo una enfermedad en sus pies y lejos de buscar a Dios y considerar en su caminar a Dios, dice que buscó a los médicos. No buscó a Dios. Versículo 13. Y durmió Asa, o murió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Hermano, cuando nosotros no confiamos en Dios y confiamos en otras cosas, podemos terminar mal. A mí me da mucho gusto cuando viene usted a la iglesia y se esfuerza. Yo no sé si tuvo dificultades para estar aquí, seguramente. Pero cuando nos esforzamos en las cosas de Dios, estamos trabajando para que Dios obre en nosotros. El ejemplo de este rey debe de ser una profunda enseñanza en nuestras vidas. No descuidemos nuestro caminar. Comenzar bien no significa que vamos a terminar bien. El trabajo en la vida cristiana es todos los días. ¿Cada cuándo? Todos los días. Si hoy te va bien, gloria a Dios. Mañana levántate con el mismo cuidado. Dale a Dios gracias. Encomiéndate a Él. Y todos los días hazlo. No descuidemos nuestra vida. La fe y el fracaso de Asaf. Ese es el título. Comenzó bien. Pero cuando comenzó a alejarse de Dios, dice la Biblia que él no consideró a Dios en su enfermedad. Que Dios nos ayude
Que Dios nos dé de su gracia y no descuidemos nuestra comunión. No descuide su vida. Afiánzase, vigile, sea alguien que impulse a la familia a buscar a Dios. Amén.